Soy Lida Giraldo, ingeniera forestal, especialista en ingeniería ambiental. Y esta es una mini clase sobre los elementos de valoración de un territorio. Lo hago debido a la, digamos, demanda que ha tenido este tema para poder saber qué tanto puede valer un territorio, pero el territorio, vamos a mirar, está acorde no solamente a las necesidades y gustos, sino también a los elementos que están en él. Voy entonces a compartir pantalla para mostrarles una presentación que espero que sea de utilidad para todos. Bueno, cuando tenemos un territorio, ese territorio nos está diciendo que realmente hay que evaluar ese paisaje y ese paisaje tiene que ver con unos elementos biofísicos y sociales. Igualmente, en el territorio, cuando vamos a intervenirlo, hay unos elementos ambientales y sociales que se afectarán con esa intervención. Pero también hay unas normas de avalúo y esas normas de avalúo nos mostrarán la tendencia económica que tiene ese predio de acuerdo al interés de lo que vamos nosotros a desarrollar en él. En Colombia nos rigen unas normas, partimos de la Constitución Política de 1991, luego de la Ley 99 del 93, de los decretos, el decreto ley que salió antes de la Ley 99 del 93, del decreto 2041 del 2014 que nos dice que todo proyecto, obra o actividad requiere un licenciamiento ambiental, de la resolución 620 del 2008, por el cual se establecen procedimientos para los evalúos ordenados en el marco de la ley 388 de 1997, que nos habla cuál es la regulación de los planes de ordenación de los territorios. Y del decreto 1420 del 98, que nos habla sobre todos los temas de avalúos. En un territorio, cuando se priorizan unas áreas para intervenirlas, hay que mirar cuál es la pertinencia técnica. Y de acuerdo a esa pertinencia técnica, vamos a superponer una modelación cartográfica que nos va a decir la geología, la hidrología, el nivel de riesgo que tenemos en ese territorio para poder saber nuestra pertinencia, cómo está con respecto a esas condiciones que nos está mostrando el territorio. Igualmente tenemos que mirar cuál es la demanda social y la viabilidad económica y para ello hay que hacer un análisis social, territorial, predial, pero también hay que mirar cuáles son esas oportunidades interinstitucionales que nos está demandando ese territorio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esas voluntades de los entes territoriales para poder permitir una intervención en el territorio? ¿Y cuál es la pertinencia igualmente del interés que nos pone a nosotros también una autoridad ambiental? Porque la autoridad ambiental nos está colocando igualmente unos limitantes, porque ese territorio está marcando unos limitantes y unas potencialidades que nos están diciendo qué se puede intervenir y qué no se puede intervenir. Los elementos entonces que afectan un lugar para tenerlo en cuenta es los principales, es el agua, el suelo y el nivel socioeconómico. Y cada uno de ellos nos va a marcar unas condiciones. No podemos generar una obra de construcción si no miramos que hay un nivel de riesgo que no la puede afectar en el futuro o inclusive en el presente, que tenga agua y que igualmente esa agua tenga una calidad y que tenga esa disponibilidad, ¿sí? Y que a futuro esa modelación de esas cuencas con esa oferta que nos está marcando, cómo se está modelando, qué nos está diciendo a futuro para que no vayamos a tener ningún problema con respecto a la calidad y a la cantidad del agua. El suelo, tenemos que mirar cuál es el riesgo igualmente, que no vamos a tener sitios donde haya movimientos en masa, donde haya una falla geológica, cuál es la capacidad de esos suelos que nos están marcando también y nos están diciendo cuál es esa potencialidad que tienen para generar o que para nosotros puede generar unos cultivos o puede generar unos desarrollos diferentes, el que queramos. ¿Cuál es la condición de flora, de fauna? ¿Cuáles son esos usos actuales que le están dando a ese territorio, pero también cuál es la potencialidad que nos está marcando a un futuro?
con respecto al aspecto socioeconómico, es muy importante mirar cuáles son esos usos que tiene actualmente, las tendencias y potencialidades que tiene, cuál es la tendencia económica de valoración y qué población tenemos cercana, igualmente, que nos están generando también unos tensores. Ahora, cuando tenemos una evaluación del paisaje, allí hay tres elementos fundamentales que nos lo califican. Es la observación, y en la observación tenemos la percepción del lugar. Y esa percepción tiene que ver con los elementos bióticos, abióticos y antrópicos. ¿Qué estamos en la comprensión? La comprensión del lugar nos está describiendo cuáles son esas condiciones que me están marcando la comprensión de los componentes del paisaje. Hay una forma de calificarlo, que enseguida vamos a mirarlo, y cuando califico en la interpretación nos lleva a los paisajistas a identificar esas unidades de paisaje que me están marcando unas tendencias, una homogeneidad. Y ahí yo califico la calidad visual, la calidad sensible, la calidad ambiental, la afectación antrópica, para poder calificar unos elementos que me está generando ese sitio. Ahora, dentro del paisaje tenemos el paisaje desde el territorio y el paisaje visual desde la percepción. Ambos elementos me están marcando y me están definiendo y me están calificando un sitio. Hay sitios que me pueden calificar un territorio como apto, pero si voy a hacer una construcción que necesito una calidad visual bien interesante, no lo puedo vender porque resulta que puede estar en una vaguada o tiene unas condiciones que no va a permitir tener unas calidades de percepción altas para el interés que tengo específico. Ahora, la valoración de la calidad y la fragilidad del paisaje se da de acuerdo también a varios elementos, a la morfología, a la vegetación, al agua, al color del sitio, al fondo escénico, a la rareza y la singularidad y a la actuación. Y se califica igualmente y se le da una puntuación dependiendo de la calidad que yo tenga de unas condiciones iniciales de ese sitio. Por ejemplo, un sitio montañoso con una topografía marcada, desde la calidad y la fragilidad del paisaje me va a dar un puntaje alto. De pronto, desde unas condiciones que necesite para un uso específico que le voy a dar a ese sitio, posiblemente lo que voy a necesitar yo es que tenga unas colinas suaves y un fondo de valles y planos, y ahí la calificación va a ser totalmente diferente. Por eso cuando califico calidad y fragilidad, el término fragilidad ya me está marcando una connotación, porque la fragilidad está también muy relacionado con esas condiciones de geomorfología y de topografía que tenga en un sitio. Pero para eso hay diferentes metodologías, no me voy a extender en ello y ustedes pueden marcar frente a los elementos de valoración qué elementos puedo tomar yo precisamente de acuerdo a estas condiciones para poder valorar un sitio de acuerdo al interés específico que pueda tener yo y al uso que le voy a dar. Ahora, cuando voy a calificar los elementos ambientales y sociales en un sitio, la ley 99 del 93, con el decreto 2041 del 2014, me dice, hay que evaluar los efectos ambientales para evitar los impactos que voy a causar en un sitio, para prevenirlos o para corregirlos o para mitigarlos o para controlarlos o para compensarlos. Y cada uno, cuando los evalúo de ellos, me van a marcar una tendencia precisamente de lo que voy a hacer en ese territorio o del grado de alteración que voy a causar en el territorio. Ahora, dentro de la ley 99 del 93, a mí la ley 99, cuando voy a hacer una obra, una actividad en un sitio, está reglamentado por la ley 99 del 93 su alcance. Y si debo ir a la Agencia Nacional Ambiental o si debo ir a una corporación, igual debo definir varias condiciones. Uno, el objeto y el alcance del estudio. Debo delimitar el área de influencia directa e indirecta. Debo describir el sitio. Debo de marcar la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo que están en los planes de ordenación del territorio. Dar información de los recursos naturales que se usan o se van a usar o se van a aprovechar o se vayan a afectar, o todos. Debo identificar qué comunidades tengo en el territorio y cuáles son los mecanismos que voy a utilizar como dueño de un proyecto para comunicarles mi proyecto.
Debo describir las características y análisis del medio biótico, abiótico y socioeconómico. Debo identificar y evaluar los impactos ambientales, para lo cual hay diferentes metodologías. Y específicamente, debo hacer una propuesta de plan de manejo ambiental con un monitoreo, un plan de contingencia, un cronograma y unos costos. Acá es muy importante entonces que, de acuerdo a esa decisión de actuación en el territorio, yo debo evaluar de acuerdo igualmente ya con lo que está aprobado en cada municipio. Debo ir, si mi proyecto pasa por diferentes municipios, debo ir a cada plan de ordenación del territorio, ¿sí? Para poder saber qué me está reglamentando y qué clases de usos, por qué clases de usos me permite a mí o mi proyecto, obra o actividad va a afectar cuando lo voy a cruzar. Si es permitido o no es permitido, de acuerdo a la caracterización que me está dando. Debo mirar si estoy afectando o no sistemas estructurantes naturales o artificiales, porque de acuerdo a ello va a tener unas limitaciones importantes. Igualmente, debo consultar y relacionar los macroproyectos y los planes parciales que están en cada POT de cada municipio. Y debo mirar los instrumentos de gestión del suelo, precisamente para poder saber en toda la instrumentación que tienen esos sitios ya reglamentados con las clases y los usos, qué reparto de cargas y beneficios me van a imponer a mí por hacer parte de un proyecto o que voy a estar ocupando un suelo que ya tiene unas limitaciones. Ahora, hay un aspecto muy importante que cada proyecto debe consultar, y es precisamente el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de las cuales va a ser parte ese proyecto. Si voy a pasar por diferentes territorios, debo consultar los PONCAS que hacen parte de esos territorios. ¿Por qué? Porque él me está identificando acá precisamente en el diagnóstico y en la zonificación, la geología, los usos del suelo, las coberturas vegetales, el nivel biótico que tengo, las características, la hidrología, la calidad del agua, el componente social y económico y fundamentalmente los riesgos asociados a cada tema. Y en la zonificación me va a decir qué usos son permitidos a nivel ambiental en cada una de esas partes. Ahora, los PONCAS me los están dando y yo puedo tener esa cartografía escala 1:25. Es una escala espectacular para poder bajar luego ya con lupa y poder saber en un análisis de alternativa de mi proyecto si es viable o no es viable, o poderlo identificar en qué tipo de coberturas puede estar dentro de una zonificación, porque ya de ahí me va a marcar un limitante. Los PONCAS son, digámoslos, están dados como esos determinantes ambientales que están en superior jerarquía de los POT. Y de ahí entonces me va a marcar unos limitantes muy importantes en los territorios que ya me los va a condicionar. Ahora, hay diferentes métodos para yo calificar también mi proyecto y hacer una evaluación muy rápida de si mi proyecto va a tener unas consecuencias o unas afectaciones dependiendo de qué. Ahora, hay diferentes métodos. Hay un método muy rápido de evaluación, muy sencillo, muy utilizado y realmente es muy recomendado para proyectos y actividades de bajo impacto. Y es la metodología de Arboleda, que está basado y calculado y se encuentra en un método que se encuentra en las cartillas de EPM. Esta calificación la califica como la calificación de importancia ambiental de impacto, y yo ahí puedo determinar la clase, la presencia, la duración, la evolución, la magnitud y cuáles son precisamente esa calificación de importancia, que es muy rápido para yo poder saber a nivel de alternativas de un proyecto cuál es el que me va a calificar como más alto o menor y poder hacer una evaluación rápida. Se recomienda para hacer, como les decía, para pequeños proyectos. Yo puedo generar unas calificaciones y precisamente la misma metodología me genera acá criterios de evaluación de acuerdo a la presencia, a la magnitud, a la evolución y a la duración del impacto. Me da unos rangos como probables, como poco probables, como muy probables, y de acuerdo con ello, yo puedo generar entonces una matriz de priorización
para poder decir este impacto va a ser mayor o menor dependiendo de las actividades que vaya a desglosar precisamente en mi proyecto. Este es un ejemplo de valoración de un proyecto constructivo de vivienda. En este proyecto, pues los impactos son muy bajos, se califica con un nivel precisamente de importancia muy bajo. De hecho, la ley no pide que se haga un estudio de impacto ambiental, pero sí pide que se haga un plan de manejo para poder ser aprobado. Y específicamente a nivel de poder llevar el tema de usos del agua, pero también vertimientos, así también como la afectación en el componente de flora y saber cómo hacer la restauración y el paisajismo. Entonces acá se ve una calificación donde se ve de moderados unos aspectos como significativos, por ejemplo, se ve lo que es de hecho la intervención del suelo con la pérdida de capa orgánica, pero igualmente todo esto se compensa en un plan de manejo ambiental. Ahora, en proyectos grandes, ya la ANLA hay metodologías y presenta una metodología en una página, que es la página que traigo acá, que es de la ANLA con el Ministerio de Medio Ambiente, y dice, ya para proyectos y actividades, digámoslo así, macroproyectos, se tiene que generar una valoración de costos de oportunidad, de costos de reemplazo, de costos contingentes para poder llevar unos costos asociados al proyecto y poder generar una valoración y decir, venga, los beneficios del proyecto son mayores que sus costos. Si los beneficios del proyecto son mayores que los costos, digamos que se dice que es mayor, o sea, pues los beneficios del proyecto son mayores, pues es un proyecto muy viable. Si el proyecto no produce beneficios ni costos, por lo tanto no genera cambios sustanciales en el bienestar social, es muy importante que el proyecto muestre que se está haciendo, que se va a hacer una compensación por un involucramiento, no solamente durante la etapa de construcción, sino durante la etapa precisamente de permanencia del proyecto. ¿Sí? Ahora, si el proyecto definitivamente los costos son mayores que sus beneficios, se rechaza generalmente este tipo de proyectos porque los impactos en todos los componentes, no solamente ambientales, sociales y económicos, están demostrando que realmente no, o sea, son tan altos que no tienen cómo generar un valor asociado a poder compensar ese territorio, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino social. Entonces sus efectos son tan altos que realmente no es un proyecto viable y ahí es donde lo rechazo. Ahora, otro tema es cuando ya un proyecto se hace la evaluación de predios de acuerdo con la norma de avalúos. Y las normas de avalúos se generan desde el año 2008. La resolución 620 del 2008 nos trae igualmente que hay que generar una identificación física del suelo, hay que hacer una evaluación de las zonas rurales, pero también el decreto 1420 del 98 hace referencia precisamente a que deben evaluarse la topografía, las normas urbanísticas, los servicios públicos domiciliarios, las redes de infraestructura, la tipología de las construcciones, el valor por unidad de área de terreno, las áreas morfológicas homogéneas y la estratificación socioeconómica. De acuerdo con estas condiciones se hace un evalúo de predios. Pero ¿qué pasa? Que es muy, muy importante que miremos también que hay normas que son específicas de sitios que también te van a traer unas restricciones. Y generalmente esas normas te las trae, no solamente el POT, sino que te las trae el área metropolitana, si es un área metropolitana, o la Corporación Autónoma Regional, o sea, la autoridad ambiental, porque genera una normatividad específica para los sitios donde genera unas restricciones particulares. Acá tenemos unas que se las dejo acá también, que nos trae precisamente el área metropolitana, como las resoluciones de aprovechamiento forestal. Y esas restricciones traen una valoración igualmente de los árboles que están en el sitio, genera un valor igualmente a esos árboles con un nivel de compensación. Pero no solamente esto, hay unos estudios específicos de la autoridad ambiental que te están determinando la estructura ecológica de cada sitio. Y de acuerdo a esa estructura ecológica te va a decir, se debe respetar la estructura ecológica del sitio y tú debes demostrar que no vas a afectar la estructura o que la vas a compensar.
Entonces son aspectos de valoración que lo tenemos que también traer cuando vamos a comprar un predio y cuando vamos a destinar un proyecto sobre ese predio para poder valorar todos estos elementos, ¿sí? Elementos no solamente desde el punto de vista de paisaje, que es muy importante. Acá la normativa colombiana no nos trae elementos ni está vinculada a la ley, pero sí es muy importante que lo tengamos en cuenta porque genera unas herramientas de valoración desde lo que es la calidad de los sitios que nos están generando un valor asociado a unas condiciones de sensibilidad. Tenemos la otra valoración, que es la valoración que ya nos pone la autoridad ambiental con respecto a poder definir que tiene igualmente unas restricciones y esas restricciones se combinan con los POT de los municipios, pero también se combinan con unas restricciones específicas que nos traen los planes de ordenación de cuencas y que nos trae la autoridad ambiental, porque los PONCAS son determinantes ambientales que tenemos que consultar específicamente cuando son proyectos lineales que van a ser afectados. Y por último, el tema de avalúos, que ya es lo más utilizado a nivel de la propiedad privada para poder generar una valoración de mi predio y poder medirlo en función de lo económico que se está moviendo y las tendencias económicas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quería dejarles esto como un instrumento, como una herramienta, donde ustedes pueden utilizarlo y pueden consultarlo y pueden profundizar. Muchísimas gracias.